¿Qué tal, compañeros? En el día de hoy voy a explicar la práctica número 2, ¿sí? La parte que se ocupa realizar o la parte de la simulación. Esta vez decidí realizarlo en físico porque lo he estado viendo mucho en las clases presenciales, entonces considero que no es algo que se me dificulte mucho, ya, al principio sí, para serlo sincero. Esta compuerta que están viendo aquí es la compuerta NOT, es la que termina en 04. ¿Ok? Esta compuerta lo que nos va a decir es que si en la tabla de verdad tenemos un 0, al final de cuentas nos va a arrojar un 1. De este lado está apagada, o de alguna manera el deep switch está enviando la señal 0 y el NOT lo está interpretando como un 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio la señal? Esta se apaga, porque lo que está pasando es que lo está negando. En realidad esto en alguna otra compuerta lo tiene que prender, pero como es NOT, te lo invierte todo, ¿sí? Entonces voy a pasar a desconectarlo y voy a presentarles la siguiente compuerta, o las siguientes compuertas. Ya venía yo preparado aquí con mi otra protoboard para hacer este video más sencillo, más rapidito. Bueno, entonces de este lado tenemos la compuerta AND y en la parte que sigue está una compuerta NOT. ¿Esto para qué? Porque quiero hacer una compuerta AND y al final quiero hacer una compuerta, cuando la conecte con la otra, mi idea es que sea una compuerta NAND, ¿sí? Se supone que hay compuertas que puedes encontrar en el mercado ya con todo el circuito adentro, ¿verdad? Pero a falta de componentes lo voy a realizar de esta manera. Y esta nos dice que si tenemos las dos activadas, el foquito o el LED se va a prender, ¿verdad? Porque para que una AND pueda funcionar ocupa en la tabla de verdad un 1, 1 y eso te va a arrojar un 1, ¿sí? Y el OR, que en un momento lo vamos a ver, con que solamente una señal esté activa, el foco va a recibir la señal para que se prenda. Entonces, bueno, lo voy a apagar de este lado, ¿sí? Y ahora voy a hacer el arreglo para que aquí podamos convertirlo en una NAND. Tenemos de este lado ya los cables jumper, vamos a insertarlos aquí. Y ahora, si se dan cuenta, con lo que antes estaba apagado, ahora está prendido, ¿sí? De alguna manera lo que nos sirve es para, cuando estemos trabajando con los mapas K, ¿sí? Podamos el circuito simplificarlo de alguna manera más, ¿sí? No tengamos tanto cablerío al final de cuentas en el producto que tenemos, ¿verdad? Para eso sirven estas compuertas. Si al final todo lo quieres negar, bueno, no pasa nada, utilizas la compuerta NAND, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer va a ser desconectar el LED y al final de cuentas lo que voy a hacer yo también es cambiar la compuerta por una compuerta OR, que ya la tengo también aquí próximamente. Aquí está. La colocamos en la forma correcta para que pueda estar alimentada desde el principio sin ningún problema. Ya está, y hizo el clic. Y ahora sí, tenemos entrada y de esta salida de aquí lo vamos a llevar hasta el LED, porque ahorita todavía no tenemos la compuerta NOT, ¿verdad? Esta que nos dice, con que prendamos uno, con eso tiene el LED para que se pueda prender, ¿sí? Solamente estoy prendiendo uno y funciona, como les digo. Y ahora, si agregamos también al final de cuentas una compuerta NOT para negar todo lo que nos arrojó la compuerta OR, vamos a tener una compuerta NOR, ¿sí? Y voy a hacer ahora el arreglo para que podamos convertirlo de esta manera. Igual, de la misma manera, esto lo estoy haciendo porque en el mercado te lo pueden vender ya todo listo, ¿verdad? Pero a falta de componentes estoy sumando dos compuertas cuando en realidad no tiene que ser necesario. Al momento de desconectarla en la compuerta pasada, yo me di cuenta que el LED estaba apagado, ¿sí? Pero como al final de cuentas se está negando todo el resultado, esta compuerta lo que me está haciendo es cuando el otro me daba un 0, aquí me está dando un 1, ¿verdad? Y lo podemos comprobar de esta manera. Ahora si yo prendo se apaga. Ya es lo contrario a lo que teníamos, ¿verdad? Y por último tenemos también la compuerta XOR. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que nos va a dar lo invertido de lo que ya teníamos. De alguna manera, si yo tengo solamente un 1 en la tabla de verdad, al final de cuentas me va a sacar un 1, ¿sí? Y si yo tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 también. Tiene que pasar con que eso, nomás me tiene que dar una señal para que esta sea verdadera, o esta sea positivo, o esta me dé un 1 al final de cuentas.
Muy bien, ahora que ya vimos el comportamiento de las compuertas lógicas, ¿sí? Podemos ahora adentrarnos un poquito más a las tablas de verdad, ¿sí? Eso lo conocemos también en matemáticas discretas, pero ya se maneja con verdaderos y falsos. Aquí lo vamos a manejar el verdadero a 1 y el falso a 0, ¿sí? Y para ver qué resultado nos va a arrojar al final, ¿verdad? Ya lo vimos en la parte práctica y ahora vamos a ver la parte teórica. Y una cosa que quiero mencionar o que quiero recalcar es que la otra parte del reporte va a estar hecho en Word y va a estar subido ahí también dentro de los archivos, ¿no? Pero bueno, un poco explicando esto, a ver si te puedo acercar tantito. Tenemos, esta es la tabla de verdad de un NOT, ¿sí? Del que te niega al final de las cosas, al final de cuentas. Si tú le arrojas un 1, lo que va a pasar es que te va a arrojar un 0. Si tú le avientas un 0, lo que él te va a regresar va a ser un 1. ¿Sí? Es por eso que cuando el switch estaba apagado, nos prendía el LED, porque le mandábamos un 0 y lo representaba con un 1. Eso es lo que funciona, o así es como trabaja el NOT, ¿sí? Por eso hay diferencias si lo hacemos, si negamos todo hasta el final o si lo negamos desde el principio. Al final de cuentas puede que nos cambie el resultado o el comportamiento del LED, ¿verdad? Eso lo podemos ir viendo con prácticas más adelante, donde ya ocupemos más circuitos más elaborados, ¿no? Ahora tenemos el OR, ¿sí? El OR, lo que tenemos aquí es 1 y 1, me va a arrojar un 1, ¿sí? Porque la regla que tiene el OR es solamente con que me arrojes a mí un 1, yo te voy a prender el E, ¿sí? O sea, no importa de qué lado esté, o en qué variable es, si en la A, o en la B, o en la C, o no importa. Si tú me arrojas un 1, yo te voy a arrojar un 1 también. Entonces aquí tenemos un 1 y un 0. Como hay un 1 en la tabla, te arroja un 1 también. Si tenemos acá el 0 y un 1, al final de cuentas te va a arrojar un 1 porque hay un 1, ¿sí? Y este es el caso donde no, porque no tenemos ningún 1 en ningún lado, ¿sí? Entonces te va a decir, bueno, yo no tengo nada que convertirte. Y el signo de es como si tuviéramos un triángulo, pero con dos patitas, ¿sí? No está muy complicado, está muy sencillo. Y tenemos el AND. Lo que ocurre con el AND, a diferencia del OR, es que es más estricto que ¿sí? En lo que va a pasar es que te va a decir a ti, oye, ocupo que los dos sean 1 para yo convertirte en 1. ¿Sí? Si tú le entregas un 1 y un 0, él te va a decir, yo no reconozco esto y te lo va a enviar como 0. Y esto de aquí es como si tuviéramos una carita feliz, es una sonrisa con dos patitas. Ese es el signo, así lo podemos encontrar en los diagramas, ¿verdad? Y tenemos por último el XOR, ¿sí? El XOR, ¿qué es lo que pasa con Eso es lo que yo les mencionaba hace un momento. Si tú le arrojas un 1, para que funcione tienes que arrojarle solamente un 1. Si le arrojas más de un 1, te va a decir, no, yo no sé qué está pasando, ¿sí? Y te va a arrojar un 0. Entonces lo tenemos en este caso, lo podemos ver aquí. Gráficamente lo podemos ver aquí. Tenemos un 1 y un 1, nos arroja un 0. Tenemos un 1 y un 0, nos arroja un 1. Tenemos un 0 y un 1, nos arroja un 1. Tenemos 0, 0, no sabe qué hacer, entonces te lo manda también como un 0, ¿sí? Y es como si tuviéramos el triangulito, pero antes de las dos patitas vamos a agregar como si fuera una línea de la negación, una línea de NOT, atrasito, ¿sí? Y al final de cuentas lo que nos va a arrojar es esto, o sea, estas son las señales de salida, las últimas. Esto es lo mismo en cada tabla, ¿ok?